Muy bien, es un placer recibir a la senadora Carmen Beramendi del sector Casa Grande del Frente Amplio para analizar justamente esta ley que valorábamos fuera de micrófonos hace instantes como un gran avance. Ahora bien, usted lleva una muy buena cantidad de tiempo en el trabajo de estos temas. Conoce particularmente a nuestro sistema político y lo primero que me nace preguntarle es si considera que más allá de la unanimidad que se vio allí en el Senado, ¿se logró convencer al sistema político o se está en el riesgo de que determinadas cosas se aprueben en virtud de la sensibilidad que han despertado estos temas en la sociedad uruguaya en los últimos tiempos y que determinaron, por ejemplo, un 8 de marzo con 300.000 personas en la calle? Bueno, bien, me parece un buen arranque, digamos, para este tema. Buenos días a todas y a todos. En realidad, me parece que es como muy medular el poder llegar a comprender que estamos en una sociedad donde las ideas que están en el conjunto de la sociedad permean a todos. Por lo tanto, venimos de una sociedad históricamente con una carga de machismo muy fuerte, con una carga adultocéntrica, donde el adulto es el centro muy fuerte, con una presencia de la voz de los adultos y en la voz pública y en la representación fundamentalmente de los hombres. Entonces, venimos de esta sociedad, ¿verdad? Y estamos en un momento de tránsito, estamos en un momento de cambio. Yo lo que creo es que acá hay un trabajo. A ver, primero es un proyecto que tiene una iniciativa del Poder Ejecutivo que no lo hace en soledad. Y me parece que esto es muy importante recalcar. El Poder Ejecutivo plantea esta iniciativa y llega a este proyecto de ley resultado de un trabajo de un Consejo Consultivo de Violencia que viene operando desde la ley anterior, desde la vigencia de la ley anterior, que es quien es el responsable de velar por las nuevas leyes. El Instituto Nacional de las Mujeres tuvo un rol muy protagónico en la construcción de este proyecto de ley. Y entonces lo que me parece es que este proyecto del Ejecutivo contó también con la presencia en ese Consejo Consultivo de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que son organizaciones sociales de mujeres presentes en el debate y en la apuesta a mejorar y a sortear las cuestiones que la legislación anterior no lograba resolver. Entonces, yo creo que aquí hay una voluntad de un Poder Ejecutivo, hay un movimiento social muy fuerte en relación a los temas de violencia, que, como lo veíamos recién en las imágenes, ha sido protagonista de las marchas, de la sensibilización pública. La marcha del 8 de marzo del año 2017 en Uruguay marca un hito donde era impensable para muchos que se pudieran juntar aproximadamente 300.000 mujeres en la calle. Es decir, es un tema que ha permeado la sociedad y yo el nivel de convencimiento no lo puedo saber. O sea, yo lo que creo es que sí hay evidencia en las maneras en que se debate de que hay en esto convicciones que son de distinto modo. Aparece cuando uno dice en realidad, lo que estamos aquí es frente a una ley que caracteriza la violencia hacia las mujeres como parte de una violación a los derechos humanos de quienes la sufren. Estamos hablando de una conceptualización que tira y que trae los instrumentos internacionales de derechos humanos para que este concepto sea como el concepto marco. Cuando una mujer que nos está escuchando está sufriendo violencia hoy, está bien también que sepa que en realidad hay un derecho humano básico que ella tiene, un derecho humano a vivir una vida con menos violencia. Bueno, y esto, el nivel de convencimiento no lo sé, yo no lo puedo saber. Lo que creo es que fue un proceso difícil, duro, complejo, de negociación, de articulación, y bueno, y me parece sí que el resultado es un sistema político que en el proyecto en general vota todo junto, ¿no? Ahora bien, esta ley tiene media sanción del Senado, uno asume que prontamente será ley en los hechos cuando la Cámara de Diputados la apruebe. Pero usted sabe que las leyes pueden votarse, pero sus consecuencias, sus alcances pueden ser distintos en nuestro país. Hay un área metropolitana que de alguna manera siempre está más cercana a los derechos y un resto del país, particularmente un norte del Río Negro, en donde, por ejemplo, a grosso modo, para no decir algo muy fuera de lugar, costó 100 años, por ejemplo, llevar la ley de 8 horas al ámbito rural. Entonces, yo tengo que pensar en esa mujer que en estos momentos, lejos de esa centralidad
que vive nuestro país está viviendo una situación de violencia. ¿Puede sentirse más amparada efectivamente? Claro, entre la ley y la implementación siempre hay una distancia que hay que acortar, ¿verdad? O sea, la clave en la política pública, y ese es el rol de todos los organismos del Estado que están comprometidos con esta ley, y que la ley además les establece claramente responsabilidades, una de las cuestiones que plantea es el que en los lugares donde no haya acceso directo a servicios, como en mujeres que pueden vivir hoy en el medio rural, que tienen dificultades de traslado, bueno, va a haber dispositivos de carácter móvil de los organismos públicos que van a permitir el acceso de esas mujeres a la atención. Plantea también, y me parece que es como muy importante lo que tú decís, porque lo dice específicamente aparecen nombradas las mujeres rurales, aparecen nombradas también específicamente el resultado en esto de una movilización y de una propuesta de las organizaciones de mujeres afrodescendientes, la violencia étnico-racial con su especificidad. Me parece que esto es importante, aparece la violencia, lo específico que tiene la discapacidad, aparece la violencia en las adultas mayores. Es decir, es una ley que desagrega de una manera, a mi juicio, la verdad me impresiona por tantos años de haber estado tratando desde distintos lugares, pero yo siento una vida muy comprometida con este tema realmente. Me parece impresionante lo de este avance de ampliación de cómo ubicás quiénes son los sujetos de derechos de esta ley, ¿no? Las niñas, las adolescentes, bueno, y hay acciones previstas en todos los sistemas públicos, directrices planteadas. Hubo algunos legisladores que planteaban que las directrices les parecía que les faltaba como más nivel de efectividad, y en realidad el que aparezcan en las directrices orientaciones para el sistema educativo, para el Ministerio de Salud Pública, para el Ministerio del Interior, para el INAU, es un avance impresionante porque está diciendo la ley, esto es lo que estamos buscando. Todos los organismos públicos, y no solo los públicos, los privados también, las organizaciones empresariales, los lugares de trabajo, deben establecer procedimientos para contribuir no solo a identificar, sino a intervenir en caso de que conozcan que alguien que está trabajando en su lugar de trabajo tiene una situación de violencia. Tiene responsabilidad en permitirle que ese día lo tenga libre, puede extender ese día si hay medidas cautelares, tiene que tener medidas de protección cuando hay medidas cautelares también. Es decir, la ley apunta a que haya un esfuerzo mucho más de la sociedad en su conjunto, estableciendo también responsabilidades, que me parece que esto no es menor. No se queda solo en el enunciado, sino que establece responsabilidades. Es decir, esta idea de que esto que se vive a nivel privado, resultado de una división del mundo público y privado, a ver, todas y todos queremos mucho la privacidad para las cosas más hermosas de la vida, ¿verdad? Y para las más tristes también. O sea, cuando sufrimos, cuando disfrutamos de algo mucho, o cuando... Bueno, la privacidad es un bien a preservar, pero en nuestra sociedad la privacidad ha sido usada como una excusa para que nadie intervenga desde afuera. Y la privacidad no tiene ese sentido. Cuando se te viola el derecho humano en una familia, en una pareja, ahí hay una violación que permite que el Estado intervenga. La privacidad no puede ser pretexto para la impunidad. Exactamente, exactamente. Ahora bien, parándonos en la realidad que estamos viviendo en este momento en nuestro país, usted dice, estamos ante un avance cualitativo fundamental, pero, insisto, llevarlo a tierra, llevarlo al día a día, llevarlo a la realidad esa que viven las mujeres en su relación laboral, en su relación estrictamente doméstica. ¿Es viable? Es el desafío lo que tú planteás. Lo que tú planteás, y me parece fundamental, es en realidad estamos frente a la necesidad, además de un cambio en la norma y hacer mucho más efectiva la aplicación de la ley. O sea, hay cuestiones en esto, en términos de la aplicación concreta, que son un abismo en relación a lo que tenemos. Claro, pero pienso en el sistema judicial, por ejemplo. En el sistema judicial. Entonces, también la ley plantea la necesidad de la formación permanente de los operadores en el sistema judicial, en el Ministerio de Salud, los operadores de salud, los operadores en educación,
plantea que debe haber recursos y formación permanente a los efectos de mejorar también esta respuesta y hacer que efectivamente la respuesta sea como la ley plantea y con el espíritu que la ley plantea, que es muy claro, ¿no? Pero en lo que tú decís, tú estás como planteando de alguna manera una cosa que me parece fundamental, que es que si no hay un cambio cultural, un cambio en lo simbólico, en lo cultural, en las cosas que nos representamos fuerte en la sociedad nuestra, vamos a seguir viendo horrores, vamos a seguir viviendo situaciones en la vida de muchas mujeres muy duras. Entonces, yo creo que aquí, al mismo tiempo que se avanza en la legislación, debe de haber como no solo campañas más permanentes, sino todos, tú, yo, todos en todos lados, los que nos están mirando, ser portavoces también de que no va esto, no va. La intolerancia en relación a la violencia debe ser realmente, yo te diría, al estilo de las campañas que se hacen con el alcohol, que se hacen con la velocidad, tolerancia cero, y todos tenemos algo para decir. Yo el otro día en una institución de salud presencié una situación de violencia verbal de un hombre con una mujer y conversé con el personal de salud después porque reaccioné frente a la violencia de él. Y un muchacho que me estaba escuchando, un operador de un equipo de salud, me decía, pero es que yo no sabía qué hacer, señora, me decía. Yo veía y no sabía qué hacer. Y él un poco se sonreía nervioso. Yo le dije, al principio dije, ¿por qué te reís? Y después, cuando en el relato de él, yo le dije, alcanzaba que le dijeras a la señora, señora, ¿precisa algo? Le estabas dando una señal a él. De pronto en la primera intervención alcanzaba eso. Después que tú también, si eso lo viste, a la médica tratante le informes enseguida que el hombre le estaba gritando a la mujer. Son pequeños gestos las modificaciones culturales, pequeños que yo diría grandes gestos, donde tú ves a un niño, también me ha ocurrido mucho, mis hijos dicen que yo tengo estoy con una mirada muy agudizada en mi vida con estos temas, me dicen a veces la estás viendo en todos lados. Estábamos en una parada hace un tiempo y una mujer le pegaba contra el fierro de la parada al hijo, ¿no? Le dije, señora, y me dijo, es mi hijo. Le dije, no importa, usted está haciendo algo que es un delito, no lo puede hacer usted. Y la mujer paró. Y incluso traté como de informarle en ese ratito, tú tenés derecho a que no te peguen, tenés que pedir ayuda, tú no le podés hacer eso que estás haciendo. Estas pequeñas situaciones que pueden haber muchísimos ejemplos, me parece que son como, van en el sentido de esta transformación cultural. El que no nos resulte un chiste el que se hable y se denigre una mujer, el que, esto me parece re interesante de la ley también, no la remite solo al ámbito doméstico, identifica ciertas formas de violencia como la violencia callejera, el acoso sexual callejero, el grooming, que es esta manera de poder violentar a las adolescentes y fundamentalmente, son quienes más viven esto, y a las jóvenes, de utilizar de repente imágenes de su cuerpo desnudo y hacerlas circular sin su consentimiento, y previendo además que cuando son menores de 18 años siempre es delito. No importa que haya algo consentido, si es menor de 18 años, esto es un delito. Bueno, hay una serie de reconocimiento de formas nuevas de violencia. Yo estoy he venido participando de un proyecto, de una investigación importante en otro ámbito donde estoy trabajando, en Flaxo, donde hicimos una investigación con 7 países de América Latina dirigida a la percepción de los jóvenes con la violencia. Y yo creo que aquí tenemos un gran desafío, el gran desafío de cómo cuestiones que estaban naturalizadas, trampas como la trampa del amor romántico que todo lo puede, que es una trampa que puede ser muy hermoso cuando se vive el enamoramiento, pero que luego si no se construye un vínculo más igualitario. Entonces la apelación es a eso, es la asimetría de poder en las relaciones de violencia es enorme. Construyamos vínculos más democráticos, vínculos donde la palabra de todos cuente, construyamos vínculos donde efectivamente las asimetrías de poder contribuyamos desde una actitud más activa todos en la sociedad a tratar de revertirla. Yo creo que se trata de eso, ¿no?